Nuevamente te pregunto, Raquel, bueno, para que te presentes, pero con tu rol dentro del Observatorio Social del Fútbol. ¿Qué es el observatorio? ¿Cuándo surge? ¿Cómo nace? Y digamos, como, ¿cuál es tu papel dentro del observatorio y cómo estás trabajando ahí para que tengamos un poco un contexto del trabajo que estás realizando? Bueno, el Observatorio Social de Fútbol de Brasil es un proyecto de extensión de la Universidad do Estado de Río de Janeiro, que nosotros llamamos de UERJ. Y este proyecto surgió como una, un incómodo eh, que nosotros como investigadores del fútbol, nosotros teníamos como la falta de los datos acerca de las sociabilidades del fútbol. Entonces yo hablé con otro investigador que se llama Nicolás Cabrera, creo que ya conoce él, y nosotros teníamos como primero, primer una idea como vamos a producir datos acerca de las violencias en fútbol. Esto era el primer objetivo. Y bueno, ¿por qué? Porque acá en Brasil nosotros tenemos como algunos periodistas que tienen como estos datos, pero son personales. Otros investigadores que también habían los datos, pero también personales. Y estas informaciones eran de un esfuerzo personal de algunas personas. Nosotros pensamos, vamos a crear una organización que tenga como un objetivo de producir datos que sean datos públicos y datos con informaciones para todas las personas, pero con el rigor científico. O sea, un proyecto de extensión en una universidad. Entonces hablamos con la profesora Leda María de la comunicación de la UERJ y ella prontamente se quedó muy, muy feliz y con esta idea. Y después iniciamos el proceso, eso en 2023, y después ingresó un otro compañero más que se llama Isla Simões. Y a partir de estas cuatro investigadores inicialmente, surgieron tres líneas del observatorio. Una que es la línea 1, que es de violencias y convivencias en el fútbol, que es coordenada por mí y también por Nicolás Cabrera. La segunda línea es acerca de clubes, empresas en el fútbol. Y la tercera línea es colectivos y activismos en fútbol. La segunda línea, que es acerca de clubes y empresas, es coordinada por Irlan Simões y también por Jonatas Ferreira. Y la tercera línea, que es acerca de colectivos y activismos, es coordinada por la profesora Leda María Costa. Entonces, iniciamos con la idea de investigar acerca de violencia y convivencia en el fútbol y después se amplió para, para la comprensión de los activismos de los hinchas. Activismos o en barras o acá en Brasil, torcidas organizadas,
o colectivos femeninos o colectivos LGBT más, eh, como también las políticas que los hinchas integran en los clubes. Y entonces los debates acerca del club empresa, sociedad anónima y clubes asociativos. Entonces, eh, la, el guía, el guión de todas las líneas del observatorio es el activismo torcedor, el activismo de los hinchas. Entonces es eso y con esta perspectiva nos dividimos en tres líneas. Perfecto, Raquel. Hoy vamos a centrarnos entonces en esa primera línea que es la que tú estás pues como a la cabeza con Nicolás. Ojalá podamos en algún momento hablar también con Nicolás, hincha de Belgrano, ¿cierto? Sí, 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 hincha de Belgrano. Es un argentino que vive en Brasil hace muchos años y es hincha de Vasco y de Belgrano, los dos. Ya también de Vasco. Perfecto. No, ojalá podamos también hablar con él en algún momento y seguir pues como en estos espacios eh, de diario de campo, pues que lo que intentamos es justamente eso, como visibilizar pues como estos ejercicios de investigación. Centrémonos ahí entonces en esta primera línea y te preguntaría como cuáles son esos principales temas que están abordando y cómo de pronto ha cambiado ese abordaje en el tiempo, porque ahorita lo introducía, digamos que venimos de una por lo menos en Colombia venimos de una visión tradicional que es muy criminalizante sobre el asunto de las violencias en el fútbol, eh, pero definitivamente, y hay otra vez Brasil y Argentina, por un tema de infraestructura, por un tema de historia, digamos que pueden tener un camino más largo, donde puede que hayan, digamos, abordajes distintos. Vos mencionabas algo de las torcidas organizadas en Brasil, a mí particularmente me llama mucho eso la atención de Brasil, que uno puede encontrar una gran diversidad de organizaciones, barras torcidas. Yo he visto trapos, por ejemplo, de grupos de personas autistas, personas con síndrome de Down. He visto muchas organizaciones LGTBIQ+, incluso desde los 70 tengo entendido que existían ya algunas organizaciones, barras organizadas, torcidas, con estas identidades. Eso para nosotros es tremendamente extraño. Nosotros apenas en los 90 empezamos como a hablar de eso y son muy homogéneas, digamos, con sus pequeñas diferencias, pero no hay una diversidad tan grande como en Brasil. Entonces, de pronto si nos puedes contar cómo influyen esos temas que se tratan en el observatorio y de pronto cómo ha cambiado ese abordaje en el tiempo para entender un poco cómo están haciéndolo en el observatorio sobre esta línea en particular. Sí, bueno, nosotros nos centramos en, como el nombre de la línea dice, eh, es acerca de las violencias y las convivencias acerca del fútbol en Brasil. Es curioso porque las primeras torcidas acá en Brasil surgieron en los años 40, hace largo. Y Cuando nosotros, perdón que te interrumpa, apenas nosotros en los 40 estamos profesionalizando el fútbol, en el 48, y ustedes ya estaban con el fenómeno, entonces definitivamente hay un trasegar, un camino mucho más largo que debe dejar pues como otros aprendizajes. Perdona ahí la interrupción, Raquel. no, no, no hay problema. Bueno, y es curioso porque eh, las hinchadas de Brasil se mostraron como un movimiento social que es perenne. Es un movimiento social que mismo hoy, en un periodo de individualización, un periodo en que las personas están cada vez más centradas en sí, no hay como grupos, las hinchadas y las torcidas organizadas son fenómenos sociales muy fuertes. En Brasil tuvimos, como ya mencionaste,
por ejemplo, a Coliguey de Gremio, que fue como una torcida organizada que defendía pleiteaba los derechos dos LGBTQ+, en plena dictadura civil militar en Brasil. Eh, el fútbol femenino como una práctica fue como prohibida en Brasil en los años 40, pero hay movimientos de mujeres y torcidas de mujeres eh, desde los años 60 y incluso el Vasco da Gama tiene como una hincha muy fuerte que fue como la primera mujer que fue presidente de una torcida organizada de la TOV. TOV es el nombre de la torcida organizada, torcida organizada vascaína, que fue Dulce Rosalina. Entonces, podemos ver en el fútbol muchos puntos del de cómo los hinchas pleitean por sus derechos. Y por veces, eso se pasa en fútbol, pero no se pasa, en la sociedad como un todo. Eh, y bueno, yo creo que ya me olvidé de la pregunta, pero los principales temas, regresando, eh, es que nosotros estamos atentos la complejidad de las construcciones sociales acerca del fútbol. Entonces, vemos que son personas que, por ejemplo, producen ayuda cuando hay temporales y hay desabamentos o inundaciones y las torcidas organizadas prestan ayuda a las víctimas, pero también hay, por ejemplo, trabajos de donación del sangre, eh, hay trabajos en las comunidades con los niños, pero también hay la otra fase, la otra parte de esta relación social compleja que es la disputa por poder, la disputa por dominio, eh, y por veces eso se da de modo violento. Violento por las palabras, violento físicamente, incluso la temática de la violencia también es muy amplia y muy compleja. Entonces, por ejemplo, vemos que los medios, los periódicos en general no presentan los casos de violencia contra los hinchas, y siempre ellos la presentan. Entonces, vimos que nuestro primer informe, nuestra fuente de información eran los grandes medios. Y vimos que tener solo esta fuente de informaciones no era el suficiente. Entonces, para el informe que fue publicado en el año pasado, ya cambiamos la metodología para tener un poco más de variedad de fuentes de informaciones para que sea un retrato, una fotografía un poco más real y un poco más diversa.
Entonces, tratamos de esto, la complejidad de las relaciones sociales de los hinchas, principalmente de los hinchas de las torcidas organizadas. Ahí de pronto, si nos puedes contar, Raquel, que, algunos de los proyectos que estén como teniendo en este momento. Yo, por ejemplo, recuerdo hace poco ustedes publicaron un mapa de las amistades entre torcidas, entre hinchadas. De pronto algunos otros que hayan realizado, que nos puedas contar como para que también luego invitemos a que la gente visite el observatorio y puedan ver, pues, como las cosas que ustedes están realizando. Claro, bueno, en nuestra línea tenemos como 3 mapas y 2 informes. Todos los años publicamos un informe acerca de las violencias y convivencias, referentes al año anterior. Entonces, el informe que fue publicado el año pasado son con los datos de 2024. Lo que va a ser publicado este año son con los datos de 2025. Eh, y también tenemos, más allá de los informes anuales, tenemos 3 mapas. Un mapa que es acerca de las violencias, que se pasaron en Río de Janeiro, eh, en el año de 2023, que estamos como actualizando para que tengan los datos de 2024 y también los datos de 2025. Entonces, ese mapa es muy específico del estado de Río de Janeiro y ya presenta, por ejemplo, los actores involucrados en las violencias, eh, si fueron violencias letales o no letales, y siempre con las fuentes, de donde sacamos esta información. Tenemos un otro mapa que es acerca de las alianzas de fútbol en Brasil. Brasil es un país con un territorio muy grande. Entonces, por veces en los viajes, para acompañar partidos, las torcidas organizadas hacen amistades con, equipos de este otro departamento, que acá llamamos de estado. Y con eso surgen amistades y surgen alianzas. Y en fútbol, para las torcidas organizadas, tal cual para las barras, creo yo, pero un poco de que yo vi cuando viví en Colombia, eh, hay una lógica que es central, que aquel que es amigo de mi enemigo es mi enemigo, que en la sociología llamamos de síndrome de beduino. Y aquel que es enemigo de mi amigo también es mi enemigo. Y por ahí se sigue la lógica, porque si yo fuera a hablar toda la frase, yo me voy a complicar sin leer. Eh, entonces, tenemos alianzas, son 5 grandes alianzas, de torcidas organizadas en Brasil, que se llaman Dedo pro alto, punho cruzado, punho colado, lado A y lado B. Lado A y lado B son más de norte y nordeste de Brasil, que yo puedo poner todos los enlaces de todos esos mapas e informes que estoy hablando. Eh, y las otras son como punho colado, punho cruzado y dedo pro alto, son más nacional. Y el otro mapa que nosotros tenemos, que esto creo que va a ser un poco más de sentido para, este podcast, que es un podcast muy latinoamericano, que es el mapa de las amistades
en Latinoamérica. Entonces hay en Latinoamérica, no toda, pero aquellos que hacen parte de la Conmebol. Porque todavía no incluimos las amistades con los clubes de la CONCACAF. Porque también pienso que se queda un poco más difícil la construcción de estas amistades. Pero tenemos representantes del Chile, de Colombia, de Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Brasil. Entonces, hay como eh, representantes y es importante decir que no son todas las amistades, son las amistades que están presentes hoy, en el tiempo de hoy, y que los dos clubes identifican como una amistad. También hay, por ejemplo, amistades entre clubes, eh, como por ejemplo Atlético Nacional y Chapecoense. Eh, y es un poco de que nosotros producimos. Tenemos los informes y también tenemos los mapas. ¿Por qué? Nosotros pensamos que los datos de la academia no se puede estar cerrados en la academia. Tenemos que hablar con las personas, tenemos que expandir nuestro conocimiento y nuestro conocimiento científico, con envasamiento científico, con el rigor científico, pero que sea fácil para que las personas puedan comprender y que sea utilizable, que sea como interactivo para las personas. Raquel, ahí con lo que mencionaste, con el ejemplo que pusiste particular de las amistades dentro de Brasil, eh, me queda perfecto para introducir la otra pregunta. mm, y es esas diferencias que de pronto vos ves en el abordaje o en el fenómeno mismo entre Brasil y Colombia. Si tenés otros referentes de otros países, perfecto, pero lo digo es porque tenemos, pues sé que estuviste pues como muy cercano al caso colombiano. Por ejemplo, eso que mencionas de, si bien Brasil es un país mucho más grande, Colombia es un país muy regionalizado. Y aparte de eso tenemos esto ya es una situación de precariedad en infraestructura del fútbol profesional colombiano. Nosotros tenemos apenas 20 equipos profesionales, perdón, en la primera división y 16 en la segunda. No tenemos tercera división, no tenemos torneos regionales. Podríamos tenerlos perfectamente, pues por la cantidad de futbolistas que salen, pero pues digamos que nuestra organización es muy cerrada y aunque no es un país tan grande, sí es muy desconectado, entonces se da mucho este fenómeno de los viajes de las hinchadas, de las barras. De hecho, hay un fenómeno específico de barras que están especializadas en el viaje y ahí surge un fenómeno de violencia muy particular en las carreteras de Colombia. Los muleros particularmente, estos jóvenes que viajan como polizones en camiones de transporte pues de mercancía y que a diferencia del caso que tú nos cuentas en Brasil, que se presta para generar amistades, aquí somos muy pocos equipos muy regionalizados, la carretera se vuelve como la tierra de nadie, es como con el que me encuentre es absoluta violencia, se introduce incluso el uso del machete como parte de la indumentaria del barrista porque tiene que protegerse en carretera. Y además con el contexto nuestro de la lucha armada, pues que están tanto grupos insurgentes, grupos paramilitares que reclutaron, desaparecieron un montón de hinchas también en algún momento, era mucho más evidente, ya no tanto, pero sigue pasando pues que las carreteras se vuelven como un lugar de la tierra de nadie. Muchas veces, aquí vuelvo al tema del Estado, eh, las administraciones locales dicen como no, en Medellín no pasa nada, no, en Bogotá no pasa nada, pero la violencia se está produciendo en las carreteras. Entonces ahí como digamos un fenómeno muy distinto. eh, con ese ejemplo en particular, te preguntaría como cuáles crees vos que son como las principales diferencias que observas entre el fenómeno colombiano y el brasilero.
Mm, y cómo eso, pues, también, posibilita de pronto diferentes preguntas del observatorio. Bueno, es muy interesante esta pregunta porque yo estoy terminando mi tesis doctoral y es exactamente acerca de las aproximaciones y distinciones, las cosas que son parecidas y diferentes acerca de la violencia y de las políticas públicas de seguridad en fútbol de Brasil y de Colombia. Y ahora estoy como escribiendo el último capítulo, el comparativo, entonces estoy como los puntos en la punta de la lengua. Y bueno, creo que nosotros tenemos muchas similaridades en muchos puntos de diferencias, muchos puntos diferentes. Creo que la pasión por el fútbol es muy similar en Colombia y en Brasil. Mismo que la manera como las barras tienen como una construcción de fiesta son un poco más similares de Argentina, creo que porque ya hablamos acá por la proximidad de la lengua y todo, pero la construcción de la fiesta yo veo que es más similar de Colombia con Argentina do que Colombia con Brasil, pero hay muchas similaridades entre las barras y las torcidas organizadas. Raquel, Raquel, discúlpame, ahí pongo un ejemplo de una cosa que yo siempre menciono. Yo creo que con las barras puede ser como eso que estás mencionando, pero yo me refiero siempre a una cosa, sobre todo del futbolista. Cuando es muy raro ver que un futbolista argentino, uruguayo, chileno hace un gol y es como la celebración es el desahogo, la rabia, el grito. También nos pasa en Brasil y en Colombia, pero el brasilero y el colombiano hacen un gol y bailan. Y yo creo que para mí eso es una marca totalmente diferencial. También nuestros países, como países muy regionalizados, algunas veces se critica incluso eso dentro del mismo país, pero está y permanece. Y en las concentraciones de los equipos están los brasileros con su pandero y están cantando y bailando, y en las concentraciones de Colombia están poniendo salsa choque o salsa y están bailando. Y para mí la marca del baile es parte de la forma en la que vivimos, aunque nuevamente los códigos y digamos la marca que tienen las barras sí tenga pues mucha más cercanía con Argentina. Rescataría eso también como para proponer como una referencia a la que siempre aludo. Sí, muy buen punto. Incluso había un futbolista en Vasco da Gama que era colombiano, siempre tenía como unas conmemoraciones muy diferentes, muy danzantes, como un pez afuera del agua, una cosa muy, muy rara y muy, muy interesante. Y sí, creo que la manera como los futbolistas eh, juegan y como demuestran su cultura, su cuerpo como en movilidad es muy similar. Creo que yo hablo eso acá después que viví en Colombia, siempre hablo que el país que nosotros deberíamos hablar que somos hermanos de verdad es Colombia, porque somos muy similares, incluso en la diversidad, porque yo pienso que la diversidad brasileña es muy grande, pero tenemos un territorio muy grande. Y la diversidad que yo vi y viví, experiencié en Colombia es maravillosa, me sentí como en casa, que acá cada departamento que yo iba conociendo era una cultura completamente diferente, como se pasa acá en Brasil. Eh, pero
nosotros somos muy parecidos, pero acerca de la violencia, de las violencias en el plural, en fútbol de Brasil y de Colombia, tenemos como un punto que por veces es olvidado, que es el punto del pánico moral. Los dos países tienen como la gran mayoría los medios que hacen como una estigmatización. Ellos ayudan a reforzar la estigmatización con los hinchas, además con los barristas y con eh, los torcedores organizados acá. Es como una estructura un poco más estigmatizadora, pero por el refuerzo del lo que algunos autores como Garland, Hall, Quinn llaman de pánico moral. Eh, Creo que tenemos como una gran distinción que es el medio, el objeto que es utilizado para la demostración de la violencia física entre hinchas, que en Colombia es mucho más el cuchillo y el machete, y acá en Brasil es la arma de fuego. Esto es un punto bien marcado. Eh, Hay por parte de la política pública una construcción diferente también. El marco normativo de Colombia, eh, con las leyes, incluso yo tengo acá las leyes como eh, 1270, eh, el decreto, es el estatuto de torcedor colombiano, del hincha colombiano, eh, incluso, por ejemplo, la ley 1445. Ellas son leyes que en general tienen como tres enfoques: la seguridad, la convivencia y el otro enfoque es la comodidad. Seguridad, comodidad y convivencia. Entonces, la seguridad se habla como la participación. Es una seguridad que es la idea de la seguridad en Colombia, eh, por su historia, por las fuerzas que no son fuerzas institucionales, que no son fuerzas estatales. Creo que construyó en Colombia, incluso a partir del cambio de la Constitución en 1991, una idea de construcción de una seguridad un poco más participativa, un poco más preventiva, en una lógica, mm, en este eje, en este enfoque. La comodidad es acerca de la estructura de los estadios, y el tercer enfoque del marco normativo de Colombia es la convivencia, y refuerza la idea inicial de la construcción de la seguridad por la participación ciudadana. Entonces,
El marco normativo de Colombia, mismo con las problemáticas de las comisiones nacionales y locales, por ejemplo, de los hinchas no tener voto, solo voz, son más participativas. Llaman los barristas para integrar y participar de alguna manera de las políticas para la construcción de un ambiente de fútbol un poco más pacífico. En Brasil, por su vez, eh, tenemos las construcciones un poco más jerárquicas. Por veces, los movimientos de aficionados, los movimientos de torcedores participan, influyen en un punto u otro, pero en general el Estado no abre un espacio para que el hincha, el torcedor organizado, esté presente de modo regular, como por ejemplo en las comisiones. Entonces, cuando hay una participación acá de los barristas, no, de los torcedores organizados, es como una presión o una utilización del trabajo del Estado para que ellos puedan ser escuchados. Es un trabajo de una disputa política un poco más dura. No digo que la disputa política por derechos del aficionado en Colombia es fácil, no es eso, pero acá ni siquiera hay el espacio de voz. Para tener voz tiene que tener más esfuerzo, vamos a así decir. Y el otro punto que es diferente en los dos países, en los dos contextos, es que en Colombia hay un esfuerzo, en realidad, en la práctica, sabemos que nada es tan bello como se ponen los marcos normativos, pero hay un espacio para el trabajo en el territorio, el trabajo con la localidad. Yo pude, cuando estuve ahí, acompañar, por ejemplo, el trabajo en una comunidad, el INDER y la comuna eh, en Medellín. Yo pude también acompañar un trabajo de la Comisión Local de Bogotá con diversos líderes barristas en un colegio, en una zona popular en Bogotá. Eh, Hay un trabajo de una política pública un poco más amplia para las localidades, en cuanto que en Brasil es más puntual para los partidos y para los estadios. Estadios un poco más amplio en el sentido también de el camino del hincha para ir y regresar del estadio, pero en los días de partidos, vamos a poner así. Entonces hay esos puntos, estos puntos que son diferentes. Y creo que, bueno, los dos países tienen cosas para aprender en la producción de la seguridad en fútbol. No es como, oh, tenemos que poner exactamente este programa, exactamente esta, esta forma de actuar, pero los dos países tienen como, pueden cambiar
las maneras. Y otro punto que yo estaba olvidando, el el trabajo, de derechos de la ficcional, que es muy interesante, el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Ahí, eh, pensar acá en Brasil una formación por derechos humanos hecho por una institución del Estado, junto con torcedores organizados, es muy distante. Tristemente es muy distante. Pero yo pude ver, yo pude acompañar ahí. Entonces son experiencias que no son perfectas, son experiencias que tienen sí mucho a mejorar, pero son experiencias muy interesantes. Y la lógica del barrismo social, que no empezó con una política pública, empezó como un movimiento social barrista. Esto tiene que ser demarcado y no puede ser olvidado. Eh, Esto es fantástico, fantástico. Y es singular pensar que un país en Latinoamérica, un movimiento social, logró muchas cosas, con este enfoque. Eso es, para mí, no hay, mismo que Fan Project en Alemania, no. Tenemos que mirar los ejemplos latinoamericanos y lo que nosotros producimos desde acá. No, me encanta incluso que cierres con eso porque, bueno, voy a irme incluso más atrás, como desde la diferencia que hay entre el objeto específico que marcas para la confrontación de la violencia física, que es, por un lado, el cuchillo, el machete y el arma, hasta el concepto de barrismo social. Yo creo que hay incluso elementos del contexto que nos dan, pues, como muchas luces al respecto. Y esto, yo sé que cuando digo esto, sobre todo en el ámbito de las barras, causa molestia, pero es parte, digamos, de lo que nos toca decir, para entender el fútbol en contexto. El fútbol no está aislado y debemos decir, reconocer que en el caso colombiano, mm, aunque las barras no es que tuvieran esa vocación de violencia, que estaba ligado, pues, como al, no sé, al tráfico de estupefacientes, al control territorial, no es que tuvieran esa vocación, pero incluso si la tuvieran, el caso colombiano, lo que pasa es que, ya había un actor muy fortalecido que tenía, ese control territorial y ese control de las armas. Entonces, sobre todo en Medellín, donde se habla tanto de la posibilidad de hacer un clásico con las 2 hinchadas, de que hay convivencia, bueno, que ya vimos incluso en la última final que queda, se va como entre las manos un poco porque es un poco endeble. También tiene que ver con un contexto donde hay actores armados que no solamente en el fútbol, sino que en general en la ciudad controlan el uso de la violencia. Y son esos actores de los que justamente hablabas alrededor de la paraestatalidad y que también es lo que mencionábamos en el contexto de las carreteras. En Colombia las barras no pudieron ser más violentas porque había un actor mucho más violento que también terminó controlando ese contexto. Y en ese escenario donde había un grupo de jóvenes que estaban reuniéndose no solamente alrededor del barrismo, sino alrededor de un montón de cosas más, las formas de resistencia también derivaron en esto que hoy conocemos como barrismo social. Incluso para introducir de pronto un poco la temática de la próxima tribuna abierta que tendremos con Ailín alrededor de estos asuntos de la muerte ligada al fútbol. Una cosa que le pasa mucho a las barras colombianas es que al principio habían trapos específicos en conmemoración de alguna persona que murió, de un hincha, en una confrontación. Ahora casi todas las barras tienen un trapo general, porque no pueden hablar de una persona y son tantos que entonces ya toca hablar es aquí se habla mucho de los parceros que ya no están, y se habla en general y se saca una canción en general porque ya no se puede, son tantos que no se puede hablar de uno en específico, y también termina siendo como una radiografía al respecto de que tanta violencia hemos sufrido con eso.
lo quería marcar porque digamos que también esas formas de resistencia que creo yo también que hay que mirar el caso colombiano en ese lugar específico, terminan siendo muy relevantes. Y y bueno, ya para que cerremos y demos paso, pues, a quienes puedan de pronto tener alguna pregunta o alguna intervención, mm, Raquel, ¿qué consideras que de pronto son como perspectivas futuras de este estudio sobre violencias en torno al fútbol? ¿Hacia dónde mirar? ¿Qué otros temas aparecen por ahí? ¿Qué nuevos abordajes? Yo creo que, por ejemplo, me atrevo a mencionar alguno, por un episodio que tuvimos ya hace un tiempo con un colectivo barrista feminista de Independiente Medellín, Sororidad Roja, y ellas hablaban de que, claro, las barras principales son las que están también en esos espacios, como los comités, que son finalmente también los que son agentes de la violencia, son los que finalmente también terminan siendo invitados a estos espacios, pero con ellos no se habla, por ejemplo, de la violencia machista. Esos son temas que no aparecen todavía dentro de estos comités, porque finalmente, digamos que no es lo más apremiante, no es lo más apremiante desde el punto de vista del Estado, que es quien tiene que mostrar algunas cifras o algunos resultados. Menciono eso solamente aludiendo a ese podcast, pero de pronto vos nos puedes dar luces de qué otros temas pueden aparecer ahí. Con eso cerramos y luego le damos pues como la posibilidad a los demás que también puedan conversar. Bueno, de esta perspectiva, eh, yo puedo traer un poco de lo que se pasa acá en Brasil, que es positivo. Nuestro marco normativo de acá, la Ley Geral do Esporte, tiene como un punto que es muy relevante, que creo que no hay de una manera tan demarcada en el marco legislativo de Colombia, que es el enfoque acerca de otras maneras de violencia. Eh, Acá en Brasil tenemos como, por nuestra formación histórico-social, tenemos una discusión acerca del racismo muy grande, y movimientos negros acá en Brasil son muy fuertes. Y esto es un punto que en general en las competiciones internacionales nosotros de Brasil sufrimos un montón. Eh, y esta es una otra manera de violencia que existe, que aparentemente no es letal, pero hace mucho daño. Entonces, yo cité y hablé acerca del racismo, pero hay otras cosas, por ejemplo, como el sexismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia también. Entonces, hay en la legislación brasileña estos puntos de que estos tipos de violencia también son violencias que tienen que responder de la misma manera la ley. Esto no se pasa en pelo menos en el marco normativo que yo pude analizar en Colombia. Habla acerca de, por ejemplo, enfoque diferenciado, pero es muy lo que es el enfoque diferenciado. En la práctica, lo que es. Eh, Creo que esto es un punto interesante y relevante. Observar las violencias en fútbol más allá de que las expresiones físicas entre hinchas, y incluso yo un poco de un spoiler de que virá en mi tesis. Yo enumero una serie
de violencias que no son vistas como violencia. La violencia mediática, la violencia mercadológica, por ejemplo, los precios de las camisetas, los precios de las boletas, tienen que pagar el abono para que puedas ver un partido, tienes que ser socio acá en Brasil. Sí, por ejemplo, yo no puedo ver muchos partidos de Vasco da Gama porque San Januario es un estadio pequeño para los días actuales, como 23.000 personas solo. Eh, y para poder comprar un ingreso, una boleta, yo tengo que pagar mensualmente un socio torcedor, eh, que me garante el derecho de comprar la boleta antes de las otras personas. Esto para mí es una violencia con el hincha. Los hinchas, acá en Brasil hay un fenómeno que los hinchas más de las clases más populares no van más al estadio, porque se quedó como una cosa de la clase media y clase media alta. Eh, entonces, esto para mí también es una violencia. Porque en el momento de hablar acerca de la popularidad, esta es la hinchada más grande o una de las hinchadas más grandes, tienen un orgullo, pero en en el momento para que estos hinchas puedan ingresar al estadio, para que vean y sientan el estadio, no se puede. Entonces, hay una serie de violencias, incluso las violencias institucionales que ya sabemos de, sea de la policía o por otras fuerzas de seguridad. eh, Son muchas las violencias en el fútbol y creo que esto es el camino que estamos siguiendo, como observar que el fútbol y la violencia en el fútbol es mucho más grande do que las violencias físicas intergrupales o interpersonales entre aficionados. Entonces, creo que es por ahí. Pero personalmente yo tengo algunas ideas como analizar otras políticas públicas de seguridad en fútbol de otros países de Latinoamérica para pensar, por ejemplo, un indicador para que, por ejemplo, no haga más el problema de comunicación, por ejemplo, en las competiciones internacionales acá en Brasil, o cuando los hinchas de Brasil van a otros partidos en otros países, la comunicación, que siempre haga alguien que institucional de la seguridad de la organización del partido que hable para que los hinchas puedan tener una comunicación. Entonces, es por ahí, es pensar eh, Latinoamérica más integrada, porque tristemente por diversos puntos como la historia, la lengua, los brasileños no se ven tan latinos como son. Entonces, es por ahí. Raquel, yo me atrevo a proponer 2 puntos más, también un poco observando el caso colombiano, pueden replicarse o no, pues, o con ciertas particularidades en cada país. La primera tiene que ver con eso que decías de los espacios de participación que hay para las barras, eh, digamos que desde todo punto de vista es un avance que tengamos espacios participativos, pero eso genera una consecuencia y es que, en en el gran colectivo de hinchas,
no es toda la hinchada la que tiene acceso a esos espacios, entonces hay que empezar a hablar del poder político de ciertas barras. Entonces, digamos que ahí también hay otra forma de violencia, porque claro, muchas veces al Estado y a las instituciones le conviene hablar con la más masiva o con la que tiene más poder, porque justamente es la que puede mostrar más resultados. Y en ese escenario, entonces, muchas otras barras que son diversas se quedan por fuera de estos espacios de participación. Entonces, como empezar a hablar del poder político de las barras, creo que eso es otro tema que podría ser pues como muy interesante, particularmente en el caso colombiano que están esos espacios de participación y terminan siendo otra forma de disputa. Em, y ligado a eso, eh, por lo menos a diferencia pues de los espacios de las carreteras y demás que son espacios de disputa, insisto, de la tierra de nadie, todos contra todos, el que se encuentre con el que se encuentre, donde hay mucha violencia todavía en Colombia, pero en los entornos de los estadios, justamente por estas llamadas disidencias, que ya digamos el concepto de la disidencia marca que hay una barra central reconocida, validada, y las que son distintas a ella terminan siendo marcadas como disidencias. Y entonces lo que vemos que pasa también es que gran parte de las confrontaciones físicas en este momento son entre barras de los mismos equipos. Entonces también digamos que hay otra evolución del fenómeno porque ya no es la violencia por los colores, porque el hincha del Medellín contra el hincha de Nacional o contra el hincha de Millonarios, ya no es la disputa regional tampoco, que también marcaba en algún momento eso, sino que eh, es la disputa por el control del poder que implica ser la barra central, y alrededor de eso pasan muchas cosas. Em, eh, en el caso de Atlético Nacional, por ejemplo, es muy marcado que hay una barra reconocida, pero en otros casos hay un poder mucho más equilibrado entre barras distintas que les ha tocado convivir en el estadio, pero que mantienen una tensión permanente. Eh, y pues ni qué decir, digamos, eso cuando ya está ligado a otros escenarios de la disputa política, como lo son las elecciones, por ejemplo, para Congreso, para alcaldía, para las distintas instancias de participación y de representación que tenemos en Colombia, donde las barras también han sido o han empezado a ser más explícitas en su participación. Entonces, yo por lo menos en el caso colombiano propondría esas dos. Y bueno, lo que queda en estos espacios, que sí, la verdad es que con Brasil tenemos una gran distancia comunicativa. Qué bueno poder conversar contigo, Raquel, y qué bueno que empecemos a abrir estos espacios para que conozcamos un poco más de lo que otra vez digo yo como consigna. Definitivamente Brasil tenemos mucha cercanía y tenemos mucho que aprender. eh, entonces qué bueno que se abran estos espacios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer conversatorio de Tribunas Abiertas de Diario de Campo.